sólidos y gaseosos. En su ciclo ocurren fenómenos que secuencia a través de las cuales del agua pasa de la superficie terrestre a la estratosfera y desplaza en los tres estados sí. Pasa de la superficie terrestre hacia la estratosfera en forma de vapor de agua. Gracias a los fenómenos de sublimación, paso directo del agua sólida a vapor del agua. Evaluación, paso del agua líquida al vapor del agua y de la transpiración que realizan las plantas y los animales. En la estratosfera, este vapor del agua forma las nubes. Esta se mueve debido a las corrientes del aire, lo que la hace colisionar para luego precipitarse en forma de lluvia. Una gran parte de las precipitaciones cae en los océanos, pasa a los ríos y el agua que cae en la superficie terrestre se frite y fluye con escorrentía superficial. El agua de las corrientes y el agua subterránea que brota hacia superficie se acumula y almacena en los largos del agua, a lo largo del agua y de ida dulce. Y cuando se evapora, vuelve a comenzar el ciclo del agua. Gracias, Dani. Muy bien, chicos. Aquí tenemos algo súper facilito, ¿sí? De analizar, nos referimos a los procesos del ciclo del agua. Ya es exactamente lo que ustedes van a tener que realizar en la tarea. Es decir, yo voy a colocar, a dibujar, voy a pintar las nubes, las montañas, el lago, bueno, en este caso el río, los océanos, y voy a señalar con estas flechas de aquí cuál es el proceso, ¿sí? Porque este es un proceso 360, es decir, siempre se lo va a realizar, ¿ya? Tenemos la precipitación, tenemos los árboles, el agua subterránea, tenemos los océanos, charco, evaporación, nubes de condensación, el calor del sol que causa la evaporación, ¿sí? De todo esto de aquí. Y vuelven a subir a las nubes y de transpiración y luego se da la precipitación, ¿sí? Como lo dije, es un ciclo, ¿sí? Circulatorio, es un ciclo 360, siempre se lo va a dar, ¿sí? Por eso nosotros tenemos nuestras aguas día a día. A ver, también tenemos lo que es el ciclo del oxígeno. A ver, ¿quién más está? Tito, no puede leer, ¿verdad? A ver, Ricardo. El No vale. ciclo del oxígeno. El oxígeno que se libera a la atmósfera en la fotosíntesis se incorpora en forma gaseosa por la respiración a todos los organismos aerobios y se libera nuevamente a la atmósfera en la fotólisis, descomposición por acción de la luz, del agua que ocurre en la fotosíntesis. Ya, vamos a continuar. Impactos de las actividades humanas en los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué es la contaminación? Común que cuando transitas por la calle observes basura en el suelo y que cuando viajas o paseas por ríos y lagunas encuentres residuos sólidos flotando sobre el agua. La contaminación es la presencia en el ambiente de agentes químicos, como monóxido de carbono proveniente de los gases de los autos, de agentes físicos como el ruido y la liberación excesiva de energía, y de agentes biológicos como especies invasoras. Estos agentes presentan solo o combinados pueden causar daños a los seres vivos que habitan los lugares y ser nocivos para la salud y la seguridad de los habitantes. La cantidad o concentración de estos agentes en el ambiente es un factor que determina el grado de daño o peligro que representan para los seres vivos y para el hábitat en el que viven. Ya, hasta ahí Tipos de nomás. contaminación. Gracias, gracias, Ricardo.
A ver, chicos, Ricardo socializó sobre el ciclo del oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí esto es un proceso, ¿sí? El oxígeno libera la atmósfera en la fotosíntesis, ¿sí? A ver, no puedo resaltar. Ya, de ahí se va a incorporar en forma gaseosa por la respiración a todos los organismos aerovivos, ¿sí? Y se libera nuevamente a la atmósfera en la fotólisis. ¿Qué es la fotólisis? Es la descomposición por acción a la luz. Esto juega un papel importante, un papel crucial en la química atmosférica y en la degradación de los contaminantes. Por eso es tan importante, chicos, ¿ya? Ahora tenemos los impactos de las actividades humanas. Nos referimos a la contaminación, ¿sí? Nos referimos a la contaminación de agentes químicos. Hablamos del monóxido de carbono provenientes de los gases de autos, de agentes físicos, también del ruido, de la liberación excesiva de energía, de agentes biológicos como especies invasoras. Hay diferentes tipos de contaminantes y ahora lo vamos a ver. Puede ser de origen químico, ¿sí? Como tal, de sustancias químicas que se originan a partir de la industria, de la actividad agrícola, la minería, etcétera, ¿sí? Tenemos el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, perdón. Tenemos, puede ser el dióxido de azufre o partículas sólidas, ¿ya? Cuando ustedes vayan a primero de bachillerato, van a ver la tabla periódica y ahí se van a aprender todos los elementos y ahí mismo van a saber para qué sirve cada uno de estos elementos con su significado. Después de eso van a hacer ciertas fórmulas químicas. Ya les adelanto para que ya vayan incorporándose, socializando, ¿sí? En esta materia nosotros estamos viendo algunos conceptos, algunas teorías, pero ustedes después van a tener que realizar estas fórmulas, ¿ya? Como es virtual, obviamente nosotros no podemos hacer ciertos experimentos, por eso es importante que ustedes presten muchísima atención y desde casa inclusive nos vayamos autoeducando, porque es difícil presentar una clase virtual, ¿sí, chicos? Conectarnos, pero no sabemos realmente cómo se maneja este tipo de situaciones. Por ejemplo, van a tener química en primero, en segundo y en tercero de bachillerato, y es muy importante que ustedes ya vayan sabiendo desde ahora qué es lo que se viene después, ¿ya? Ahora bien, hablamos del origen físico, que son producidas por cambios en la energía, por ejemplo, el ruido, las vibraciones, los cambios de temperatura, inclusive, chicos, a lo mejor ustedes se hayan dado cuenta que con estos cambios de temperatura las personas se enferman, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no tengo idea, pero si Dani es de la sierra y va a la costa, es un cambio brusco para ella, ¿sí? Del frío al caliente, ¿ya? De la misma manera puede ser Ricardo, de la misma manera Tito, ¿sí? Es un cambio brusco. ¿O qué tal si en su zona mismo hay ciertas comunidades, cantones en donde usted vive, digamos, en lugar frío y se va, viaja en una hora más o menos y va al caliente? Es un cambio brusco para usted mismo, ¿sí? Ahora bien, tenemos el origen biológico, que son producto de la actividad normal de los seres vivos, pueden ser los excrementos animales y pueden ser las aguas residuales. Ya, yo imagino que ustedes saben cuáles son estas aguas residuales. Aquí tenemos algunas imágenes. Tenemos el humo de las industrias, la contaminación por ruido, y las aguas contaminadas que van a los ríos, después va al mar. Es un proceso sumamente largo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el vivo ejemplo de la contaminación es China. ¿Por qué? Porque tiene grandes fábricas, grandes industrias en donde ellos ya caminan, sí, con mascarillas por el exceso de contaminación que hay en el medio ambiente, en el dióxido de carbono, del lugar en donde ellos viven. Por ejemplo, nosotros vivimos en una región donde tenemos bastante
flora y fauna, ¿sí? Pero, por ejemplo, en las ciudades principales, capitales, ciudades pobladas, vemos que cada vez nos alejamos más de la flora y fauna. ¿Para qué? Para construir casas, hacer terrenos, un sinnúmero de construcciones y dejamos de lado eh, la flora y fauna. Sí, por eso es importante que cada individuo siembre un árbol. No sé si ustedes han escuchado o alguna vez lo han hecho. ¿No? ¿Nunca han estado en un programa de reforestación? Ya, chicos. Es muy importante. Si ustedes no están en un programa de reforestación, ustedes pueden incluirse a grupos. En todo el país hay grupos que hacen este tipo de actividades, principalmente haciendo conciencia a los jóvenes como ustedes, ¿sí? Porque ustedes son como la nueva generación. Ustedes van a seguir, van a trabajar, van a ver qué hacemos, algo humano por nuestro país, ¿ya? También tenemos la contaminación por el ruido. Yo sé que ustedes son testigos del ruido que hay cuando vamos, digamos, al centro de la ciudad, cuando estamos en las calles principales, el exceso de tráfico, la gente desesperada y empiezan a tocar la bocina y es un ruido inmenso, ¿sí? Hay personas que ya están acostumbradas a esto y imagínense para las personas que vienen de afuera, las personas rurales que vienen al centro de la ciudad, debe ser una congestión para ellos grandísima tener que escuchar estos ruidos de aquí. Y tenemos también las aguas contaminadas. ¿Cómo se llama la película, Dani? No me acuerdo muy bien, pero se trata de un bosque que enseña que, o sea, el protagonista tala los árboles. Nos enseña a reflexionar que no debemos cortar los árboles ni dañar la naturaleza porque somos causa de nosotros mismos. Dañamos el medio ambiente. Y Allá. también en los hogares donde habitan los animales. Siento que estoy haciendo referencia a otra película, no sé si sea la misma. Este, no sé si de pronto puedo averiguar el nombre de la película para ver si es que la enviamos a reflexionar para luego tratarla de comentar aquí en clase, ¿ya? A ver, y tenemos el vertido de aguas contaminadas. Esto es más que todo hacer reflexionar a las personas. Por ejemplo, no sé de dónde sea Dani y Ricardo, si me comentan, por favor. ¿De dónde soy? Sí, Guayaquil. ya, y Dani. También mis. Ya, chicos, ¿qué me pueden comentar de Es, Guayaquil? pero Este, ahorita no vivo en Guayaquil, estoy en Cuenca. a ver, ¿qué más de voz no logro escucharle bien? Que ahorita estoy viviendo en Cuenca, ya no vivo en Guayaquil, pero yo soy de allá. Ah, ok, ok, qué interesante. Eh, y por lo que sé, Guayaquil es bastante calor y Cuenca es bastante frío. Qué interesante, ¿ya? A ver, Dani, ¿qué me puedes comentar de Guayaquil? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto al cuidado del medio ambiente? Sí, por ejemplo, las autoridades, como por ejemplo el alcalde, sus asesores, hacen ciertos programas para evitar que exista este exceso de contaminación, ¿ya? Ahora bien, te comento, por ejemplo, acá en mi ciudad, de donde yo soy, existe un río que se llama Malacatos. Y al lado de este río, del lado derecho a izquierdo, del norte a sur, pasa el bus principal. Y pasan todas las personas, y por lo tanto pasa el bus y las personas se quedan y van directo a sus trabajos. ¿Qué pasa con este río? ¿Qué ha pasado con el tiempo? ¿Sí? Cada vez está disminuyendo, ¿sí? Este río tiene un color marrón inmenso y hay mucha contaminación, ¿sí? Hay demasiada contaminación.
Entonces, todo, o sea, no solamente tiene que ver con respecto a las autoridades, sino todos nosotros como personas. Hay madres que inclusive pasan con sus hijos, ellos tienen algún dulce y lo lanzan al río. Miren esa educación que se les está dando a estos niños desde muy jovencitos a no cuidar al medio ambiente. Ahora bien, ¿qué pasaba con este río hace muchísimos años? Sí, pongámoslo así, hace muchísimos años porque no tengo el año exacto, ¿sí? Con este río las personas se podían meter, habían personas que pasaban en unas canoas chiquitas, ¿sí? Por el río. Ahora en este río no se puede hacer absolutamente nada porque está totalmente contaminado, ¿sí? Ahora, Dani, tú, dame un ejemplo de tu ciudad en donde exista este tipo de contaminación. Ah, ok. Ni en tu comunidad todo está bien, todo está tranquilo, no hay contaminación, todos son conscientes del daño que hacen al medio ambiente. Aquí está, aquí por lo menos aquí todo queda limpio, ¿no? Ah, ok, súper bien. Inclusive desde, digamos, desde sus barrios, desde sus domicilios. Por ejemplo, todos los vecinos se unen a hacer estas mingas. No sé si ustedes también han hecho junto a sus padres para poder tener limpia la comunidad desde donde ustedes viven. ¿Ya? Ahora bien, por ejemplo, donde yo vivo dicen que es una ciudad súper limpia, ¿sí? Muy organizada. Eso dicen las personas que vienen desde afuera. Igualmente, por ejemplo, yo puedo decir al respecto de Cuenca, ¿sí? Es una ciudad maravillosa, vecina a mi ciudad. A mí me encanta Cuenca, por ejemplo, ¿sí? Para mí es una ciudad tranquila. No sé cuál sea la perspectiva de Ricardo en este caso. No, sí, mira, acá todo está limpio, toda la gente es unida y Sí. todo está bien. Acá no Ujú. veo nada diferente. Ya, gracias por participar. Vamos a continuar, chicos, porque a ver cuánto tiempo me queda. Ya, me quedan unos más de 15 minutos. Vamos a seguir socializando. Ya tenemos ahora la contaminación del aire. El aire puede verse afectado por múltiples gases que se emiten por las industrias, los automóviles, la ganadería y la agricultura, entre otros. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de la ganadería y la agricultura si viene desde nuestro medio, verdad? Aquí pasa que hay químicos, hay pesticidas que dañan al suelo, ¿sí? Igualmente con respecto a la ganadería. Ya, en la siguiente tabla encuentras los principales gases contaminantes, su origen y los efectos en la salud. Vamos, Dani, de nuevo con la lectura. Tipo de contaminación material particular. Origen. Se genera especialmente por la circulación de los vehículos, con resultado de la combustión de la gasolina y debido a la construcción de vías y edificaciones. Efectos en la salud. Hace que el aire sea más denso y que cause enfermedades respiratorias leves, moderadas y graves. Los mineros y los conductores exponen más a estas enfermedades. Oxígeno de azufre, principalmente dióxido de azufre y tristófito de azufre. Origen. Se genera a partir de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, para obtener energía, también a partir de procesos realizados en la extrusión que no tratan ni contra sus emociones. Efecto en la salud. Responsabilidad de la lluvia ácida puesto en los gases reaccionados con el agua de la atmósfera, forma ácidos que dañan la calidad ambiente y causan enfermedades. Oxígeno de nitrógeno. Se genera principalmente se genera principalmente por la combustión de la hidrógeno metalúrgica que utiliza altas temperaturas. También se produce de forma natural por la descomposición de materia orgánica.
Sus efectos en la salud están relacionados con intrusión de edad pulmonar, aumento de la susceptibilidad a la infección, daño celular, intersticiación y puede desencadenar cuadros de tipo asmático. Monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de combustible en las carreteras, los motores, los calentadores del agua y los aparatos domésticos con las estufas. A baja concentración puede causar desde alteraciones nerviosas hasta pérdida de conocimiento y consecuencia más alta a la muerte. Ya, muchas gracias, Dani. A ver, vamos a continuar con la lectura, Ricardo, sobre la contaminación del suelo y luego vamos a hacer una socialización de lo que leyó Dani y Ricardo. Contaminación del suelo. El suelo es el lugar donde se desarrolla la mayor cantidad de especies vegetales y animales. Además, es el sitio donde se depositan desechos líquidos y sólidos que no son útiles en la minería, la industria, los centros urbanos y los centros agrícolas. Por esta razón, en el suelo se han generado problemas como la erosión, desertificación, la contaminación de las aguas freáticas o subterráneas y la salinización, entre otros. Los factores que generan contaminación del suelo pueden ser de tipo biológico, como las bacterias, químicos, como las sustancias ácidas, y físicos, como la radiación. En la siguiente tabla encuentran los principales agentes contaminantes del suelo. A ver, terminemos con la lectura de los principales agentes de contaminantes. Principales agentes contaminantes. Pesticidas son sustancias que se utilizan para combatir el ataque de insectos en los cultivos. Tienen contenidos tóxicos como el DDT que se acumula en los tejidos de los organismos. Lixiviados son líquidos que se generan por la descomposición de la basura. Se filtran en el suelo y causan acumulación de sustancias tóxicas, tanto en el suelo como en fuentes de agua cercanas. Fertilizantes son sustancias que se utilizan en la producción agrícola y que causan la acumulación de nitratos y sulfatos en el suelo, que a su vez pone en riesgo la biodiversidad local. Residuos sólidos son desechos considerados como basura que en su mayoría no son degradables y se acumulan en el suelo, por ejemplo, botellas de vidrio y empaques plásticos. Ya, gracias, Ricardo. A ver, vamos a retroceder un poquito. Según lo que acabó de leer Dani, tenemos la contaminación del aire. Ya, nos referimos al material particulado, sí, a vehículos, por ejemplo, la combustión de la gasolina, etcétera. Esto es muy importante porque afecta a la salud. Todo esto va a afectar a la salud. Todo lo que tenga que ver con la contaminación del aire, obviamente nos va a afectar a nosotros y a los animales también, ¿sí? Tenemos óxidos, tenemos diferentes óxidos, por ejemplo, tenemos el óxido de azufre y tenemos los óxidos de nitrógeno y también tenemos el monóxido de carbono, ¿ya? Todo esto nos vamos a encontrar, por ejemplo, con respecto al azufre, en la quema de combustibles fósiles como el petróleo. En los óxidos, por ejemplo, está en la combustión, las industrias, etcétera, ¿sí? Y el monóxido está en los combustibles, en los motores, en los calentadores de agua y los aparatos domésticos. Todo esto va a afectar de alguna manera al medio ambiente, el lugar donde nosotros vivimos, ¿ya? Ahora tenemos la contaminación del suelo. Por ejemplo, aquí nos habla de la contaminación de las aguas freáticas o las aguas subterráneas. ¿Cuáles son estas aguas que se encuentran debajo del suelo, del subsuelo? ¿Sí? Son aguas importantes, es decir, no son aguas que nos hagan daño a nosotros como tal, sino que pueden ser
contaminadas por el ser humano. Ahora tenemos las principales agentes contaminantes. Justamente les hablé de estas sustancias químicas como los pesticidas que son tóxicos, ¿sí? Para los suelos tenemos los lixiviados, que son líquidos que se generan por la descomposición de la basura. Se filtran en el suelo y causan acumulación de sustancias tóxicas. Es por eso que algunos rellenos sanitarios em, se, se ubican, ¿sí? Fuera de la ciudad, es decir, lejos de la ciudad para poder hacer este tipo de procesos. Ahora bien, ¿qué es lo importante y por qué hay campañas de reciclaje, ¿sí? De evitar consumir tantos, bueno, no consumir, de utilizar tantos plásticos, porque al final se los va a botar. ¿Y a dónde va toda esta basura? Obviamente a estos rellenos sanitarios. Que nosotros podemos decir, está bien, está correcto, sí, toda la basura que sale de la ciudad se van a estos rellenos. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí ya pasa el proceso, ¿sí? De la descomposición de esta basura que se va a filtrar en el suelo y así se va a ir acumulando estas sustancias tóxicas que nosotros vamos a tener aquí. Igualmente contamos con los fertilizantes, ¿sí? Estas sustancias que utilizan estos agricultores también hace que nuestros suelos se contaminen. Y aquí crean los nitratos y los sulfatos en el suelo y existe un riesgo de que esto ya no sea un suelo fértil con el tiempo. Y finalmente tenemos los residuos sólidos, que son desechos considerados como basura, ¿sí? Que no son degradables y se acumulan. Por ejemplo, las botellas de vidrio y los empaques de plásticos, chicos, que en descomponerse, esto puede durar años, cientos de años en descomponerse esta basura de aquí. Por ejemplo, es importante que nosotros al momento de comprar estos ciertos productos, ciertas cosas que nosotros vayamos a utilizar, por ejemplo, botellas, en este caso los plásticos. Si ya tenemos fundas plásticas, podemos llevarlas a estas para seguir comprando otros productos en donde nos vayan a poner en estas mismas fundas plásticas y así poder incentivar, concientizar al reciclaje. ¿Sí? Eso es todo, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Espero que todo haya quedado entendido, ¿sí? Les comento que con otros cursos hice lo que es las exposiciones, pero porque sí se conectan bastantes personas, y pudimos hacer varias exposiciones. Y es muy interesante porque así los chicos dejan de solamente escuchar, sino que ellos también explican lo que ellos entienden de cada tema, ¿sí? Por eso es tan importante las exposiciones. Con ustedes voy a ver cómo hago para aplicar las exposiciones con ustedes. Y es un tema que me preocupa porque solamente Dani y Ricardo se están conectando. Bueno, Ricardo porque es nuevo, espero que se siga conectando, pero solamente Dani es la única que se conecta todas las clases de ciencias naturales. Voy a analizarlo y luego les avisaré cómo hacemos con los temas de ustedes, si es posible, para que solamente Ricardo y Dani se conecten, y si de ser posible, Tito también, según cómo vaya observando la clase. Ya, chicos, nos vemos la otra semana. Chamis. Chao, Dani, cuídate. Chao, Tito.